Buenas, buenas, qué gusto estar nuevamente con ustedes en este su programa Píldoras de Fe, Píldoras para el Alma, como siempre con la palabra de Dios, palabra viva y eficaz, palabra poderosa. Hoy seguimos con esta secuencia de programas sobre el Espíritu Santo, sobre dones y carismas. Y pues tenemos la grata compañía de Jorge. Jorge, bienvenido nuevamente a este su programa. Julito, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos ven y qué rico este tema de dones y carismas que es tan rico para la iglesia. Dones y carismas del Espíritu Santo. Nosotros tenemos dos citas bíblicas que queremos compartir. La primera, Isaías 11, 1, 2, y habla allí del tronco de Jesé, de la raíz del tronco de Jesé, donde brotará la sabiduría, la ciencia, el conocimiento, el santo temor de Dios. Y habla de esos dones de santificación precisamente, que son como esas gracias particulares que procura el Espíritu Santo para la santidad de la persona. Y qué importante entender que esos dones de santificación hacen mucha diferencia a los dones de los cuales hablaremos durante estos dos programas, que son los dones de servicio, expresos en el libro de Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 9, donde habla de los carismas de conocimiento, de ciencia, de sabiduría, el don de lenguas, del discernimiento de lenguas, de la profecía, de los milagros, de las curaciones, todos estos dones que el Señor ha otorgado a la iglesia y que por ende tenemos todos los bautizados porque hemos recibido esa gracia, ¿no? Como pueblo de reyes, sacerdotes y profetas. Queremos preguntarte algo, Jorge, respecto a estos carismas y dones. En tu experiencia personal, ¿cómo ves tú esto de los carismas, de los dones del Espíritu Santo dentro de la Iglesia Católica? Yo, mira, Julito, que creo algo y es que es algo tan sencillo los carismas que simplemente a veces creo que nosotros los desviamos, pero los carismas los tenemos todos, los carismas los vivimos todos y todo bautizado es poseedor de carismas. Así diga la gente, no, yo no voy con la corriente carismática, no importa que no esté en la corriente de la iglesia, pero usted si es bautizado de por sí ya tiene los 7 dones del Espíritu Santo y si tiene los 7 dones, pues obviamente con ellos va a tener los carismas. Entonces creo yo que los carismas del Espíritu es algo que todos tenemos, que todos vivimos, sino que simplemente a veces no nos damos cuenta que los podemos usar y que los estamos usando. Y que los debemos usar verdaderamente, ¿cierto? Porque leíamos en el primer programa que hicimos ya hace unos días atrás, de que el concepto que muchas personas tienen es como un concepto pseudocristiano, evangélico, protestante, pensar que dones y carismas, profecías, lenguas, pareciera como más de una secta cristiana protestante que el catolicismo. ¿Qué tú dices al respecto? Yo creo algo y es que yo personalmente creo que está en el tema de cómo nosotros como Iglesia Católica lo hemos vivido y lo hemos traído a nuestra religión. Hay que partir de algo, Julito, y es que todo el movimiento como tal, el movimiento carismático, nació en el mismo momento que nació la corriente pentecostal. Por eso fue que nos dividimos. Entonces, ya a 50 años que va a cumplir la renovación, en Estados Unidos, gente normal, gente del común, dijo, vamos a pedir Espíritu Santo. Y pidiendo Espíritu Santo, pues empezaron a tener un avivamiento de dones y carismas. Al tener ese avivamiento de carismas, ellos dijeron, vamos a hacer seminarios de vida en el Espíritu. Y algunos dijeron, no, nos vamos por el lado cristiano, no queremos la iglesia. Y se fueron, y es lo que conocemos nosotros como el pentecostalismo. Entonces ellos se fueron por un lado, nosotros nos quedamos, y por eso como que de alguna otra forma ha existido como el que ellos, o esa vivencia que tú dices es cristiana. Pero yo pienso algo, y es que yo soy testigo de que esto que tú dices de Isaías, cuando dice el vástago de David, de Gesed, vendrá y nos habla de quién es, de Jesús. Y nos dice que en Jesús estarán la plenitud. Pero algo que es muy hermoso es que en eso nos narra los 7 dones y son como las 7 características de los 7 reyes más importantes de Israel.
los más importantes de Israel están centrados en quién, en Jesucristo. Y es muy importante cuando el Señor nos dice, yo me voy, pero les queda el Espíritu Santo. Y cuando nos dice eso, nos dice, les queda el Espíritu Santo a los católicos, cristianos, separados, a todos. Lo importante es que nosotros lo podamos vivir y podamos llevarlo a nuestra realidad de vida, que es lo que a veces se nos complica un poquito. Y hay una expresión muy bella en el Evangelio del Señor, dice, Él os explicará todo lo referente a mí, refiriéndose al Espíritu Santo, como el que nos introduce en un profundo y mayor conocimiento de la persona de Jesús mismo, ¿cierto? Como que nosotros a veces no logramos entender, y hablábamos el programa pasado con Erika, porque cuando muchas personas utilizan palabras como avivamiento, como unción, como sanidad, como profecía, pareciera que estaban frente a un movimiento protestante, pero sin darnos cuenta que la iglesia nace como carismática en el Pentecostés, en esas primeras iglesias que se reunían, ¿no? Allá la historia nos cuenta de las catatumbas, los lugares donde se reunían, y allí en secreto, en escondido, se reunían a orar. Vemos a Pablo, ¿no?, preso y orando y clamando, y viene el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, en la predicación de Pedro en casa de Cornelio, vienen las lenguas. Pareciera que ese mover del Espíritu Santo a veces es como mal entendido, ¿no? Decía una persona en una época predicando, el padre predicaba y decía algo muy hermoso, ¿no? Decía, el eterno desconocido de la iglesia, refiriéndose a la persona del Espíritu Santo, ¿no? El padre Emiliano Tardif. Y qué bello entender algo, y es que el Espíritu Santo está dentro de la iglesia, es parte de la iglesia porque es la persona, la tercera persona de la Trinidad Santa. Y creo que está comenzando pues a desbordarse una gran verdad y una maravilla, y un mover, un torrente de misericordia a través de la renovación carismática, ¿verdad? Vamos a unos mensajes comerciales y ya volvemos. Hemos utilizado en los dos programas que hemos hecho el tema Renovación Carismática Católica, y hemos hablado en el pasado Renovación Católica Carismática Zipaquirá. ¿Qué es exactamente Renovación Carismática, Jorgito? La renovación católica carismática es todo este movimiento o esta corriente que para mí es como una corriente de gracia que se vive dentro de la Iglesia Católica. Entonces, hace un momento les decía que hace 50 años, ya vamos a cumplir 50 años con la renovación organizada, un grupo de jóvenes y profesores en la Universidad de Duquesne en Estados Unidos, allá se pusieron a orar, clamar Espíritu Santo, y empezaron a hacer seminarios de vida en el Espíritu. Eso empezó a tomar forma en Estados Unidos y se expandió como pólvora el tema de los seminarios de vida en el Espíritu. ¿Qué hicieron ellos? Se fueron y se presentaron ante la iglesia, ante sus obispos, y dijeron, bueno, ustedes están teniendo una vivencia diferente de Espíritu Santo, pues vamos a organizar algo que sea como lo que le dé identidad. Entonces, sabemos que dentro de la Iglesia Católica es rica en carismas. Entonces, no, la Iglesia Católica no es solamente contemplativa. La Iglesia Católica tiene la Legión de María, tiene los cursillos de cristiandad, esos son movimientos. Tiene una cantidad, Juan 23 es otro movimiento. Asimismo, la Renovación Católica Carismática hace 50 años se constituyó como tal y tiene una personería en el Vaticano como un movimiento mundial. Allá en el Vaticano tiene una oficina que es el ICRES, que es como la oficina donde rige todos los asuntos de la renovación católica carismática. Nosotros estamos sujetos a ellos y pues hay un cardenal que es el encargado de todos los asuntos de la renovación, y en la diócesis particular pues el obispo está encargado de mantener la llama viva a través de un sacerdote asesor que vigile y que esté atento a todos a estas llamas que se van prendiendo, que es lo que conocemos nosotros como grupos de oración. Estas comunidades, grupos dentro de la renovación carismática tienen sus estatutos y tienen sus lineamientos, ¿verdad? Sí. En Zipaquirá contamos con el favor de Dios, la bendición de Dios, que es el padre Luis Sabino, ¿cierto? El encargado delegado para la renovación carismática.
¿Hay alguien más encargado? Sí, mira, los estatutos están generales y la renovación tiene 5 objetivos, que son como los objetivos generales de la RCC. Cada país adopta los suyos. En este momento nosotros hace 2 años, pues veníamos, como sabemos, aquí en Zipaquirá ha florecido el movimiento carismático, ha habido una cantidad de grupos de oración hace muchos años. Es más, el padre Fernando Maña Montoya fue uno de los que trajo la renovación empezó aquí en Zipaquirá, pero qué curioso que las otras diócesis tenían renovación y nosotros no. Se lo pedimos a nuestro obispo escuchó el clamor, el padre Luis Sabino era el encargado de los grupos de oración. Ya hace más o menos 6 meses atrás, la renovación pasó a ser parte del movimiento, de los movimientos laicales y estamos a cargo del padre Alejandro Rodríguez, que es el encargado de todo lo que son laicos aquí en la diócesis, y pues el padre Luis ahí nos acompaña de lejitos. Qué bueno entender que esto tiene cuerpo y forma, ¿no? Porque muchas veces pensamos, no, esos son grupos separados, son como una secta, son como un movimiento fuera, ¿no? Como una rueda suelta, y no es así. Dentro de la diócesis está centrado, cimentado en un... ¿Qué trae la renovación carismática para Zipaquirá ahora? Tú que estás dentro de este manejo de esta junta, de esta comunidad, ¿cómo ves tú que viene para Zipaquirá ahora? Yo creo que para Zipaquirá primero viene una catequesis de lo que significa la vida en el Espíritu. Antes de los carismas, la vida en el Espíritu. Y eso es algo muy importante, que tener la vivencia en el Espíritu nos tiene que llevar a un equilibrio, porque yo no puedo ser padre de familia y tener a mis hijos descuidados y tener dones y carismas y entonces me voy de grupo en grupo a hablar en lenguas, a escuchar a la Virgen o a profetizar, lo que está de moda, pues, ¿cierto? Sin tener yo personalmente un testimonio de vida. Entonces lo que viene para la RCC aquí en Zipaquirá es una vida en el Espíritu donde sea Él el que empiece a transformar nuestra vida y nos lleve a ese encuentro personal con Jesucristo que es fruto de la RCC, y como encuentro de eso, ahí sí los carismas. Yo creo, y como dice el padre Emiliano dice, los carismas son una vergüenza para la iglesia, porque dice, Dios no necesitaría carismas, simplemente es Dios. Los carismas son esos dones, esos regalos que Dios nos permite, pues para conocerlo un poquito más a Él. Cuando tú te refieres a esta parte de la evangelización, hablamos de esos seminarios de vida en el Espíritu, el curso Felipe, ¿no? Ese curso de iniciación. Son esas posibilidades las que se están abriendo, porque ahora pues existe la renovación carismática como curso de formación allí en la parroquia de San Rafael, ¿verdad? Esto es algo que está abierto para todo el mundo. La persona que está ahí de pronto dice, me interesa. ¿Cómo podríamos indicarle a dónde ir, cómo participar de este mover de Dios tan grande? Mira, lo primero es que si usted quiere tener una experiencia de renovación, pues usted puede participar en cualquiera de los grupos de oración. En este momento en Zipaquirá tenemos como unos 10 grupos de oración. Usted puede ir fácilmente, puede participar en algún grupo, que ya están los grupos conectados, estamos en unidad. Si usted quiere también pertenecer, vamos a tener, pues hay encuentros periódicamente, avivamientos de la RCC, el congreso de la RCC y la escuela de servidores, que es, pues, si usted se quiere formar en un servicio claro, pues ya vamos para el segundo semestre de formación de la escuela de servidores que hicimos aquí en la diócesis para precisamente alinear y catequizar los grupos de oración. Estos cursos están abiertos para todo el mundo ahora, hace poco, en este segundo semestre, segundo periodo, han abierto para todo el mundo, ¿verdad? Para que puedan acercarse. ¿Dónde pueden ir así de manera pronta o localizar, irse con quién se pueden dirigir para este curso? Podrían ir los martes cada 15 días, creo que este martes, que ayer, antier, creo que no hubo curso. Los martes cada 15 días a la parroquia de San Rafael, ahí están, la formación está ahí, y ahí pues buscan a la persona encargada de la escuela como tal, del consejo de la RCC, con el mismo profesor. Ahí pueden hablar con el profesor para que los deje participar y entren de forma activa a tomar pues este curso de servidores, que al final es un curso muy, muy experimental, pues nos lleva a tener una experiencia de Espíritu Santo en la vida de cada uno.
Y en la diócesis de Zipaquirá, pues ha sido muy grato el Señor en su misericordia. Hay bastantes grupos de oración. Dentro de Zipaquirá y fuera de Zipaquirá, he visto en Chía, en Cajicá, en Ubaté hay grupos de oración. ¿Recuerdas algunos de esos grupos de la renovación carismática? Por ejemplo, Comunidad del Padre de Fernando Mañas, Nueva Alianza, ¿cierto? ¿Algunos otros grupos, recuerdas ahora algunos nombres? Pueblo de Dios. Está, aquí en Zipaquirá yo conozco, hace poquito llegó uno de Chía que se llama Servidores de Jesús y María y lleva 18 años sirviendo. Yo no tenía ni idea, nosotros no sabíamos. Sé que aquí en Zipaquirá está Pueblo de Dios, en San Rafael, está Renovación en el Espíritu, que es en San Rafael. Esa comunidad es muy bella porque ellos están como en varios barrios, ¿cierto? Y es básicamente matrimonial. Ahí es para, eso es importante, ¿no? Cada comunidad tiene como un carisma diferente y ellos son para matrimonios. Está una comunidad en La Plazuela que se llama Marek, que es de jóvenes, es más de jovencitos. Está Alberto con Nuestro Señor de la Paz, que es un grupo de oración. No recuerdo, en Pacho también tiene Renovación Católica Carismática y hay un grupo de oración, allá fue muy fuerte en unos años. Wilson es el muchacho que lleva allá. Sí, y por supuesto María Intercesora, estamos ahí en la lista también. Esto es misericordioso. Por lo tanto, no podemos quejarnos, hay hay muchos y muchos más grupos que ahora se nos olvida y a los cuales le damos un saludo en el nombre del Señor. Qué bueno estar conectados en el Espíritu del Señor, en unidad, en coinonía, ¿no? Es una iglesia dividida, es una iglesia unida, viendo la gloria de Dios, tanto movimiento de la iglesia tan hermoso. Hay muchos hermanos que dicen, pero eso es de ahora. Cuando tú recalcas, y hace 50 años Renovación Carismática, hace tantos años que se establecieron estos estatutos, lo que se ha hecho a nivel mundial, hay congreso de Renovación Carismática en México, ¿no? Experiencia tan hermosa. En República Dominicana les llega una información impresionante, el mover del Espíritu Santo. En Colombia, quien no conoce, hay siervos del Espíritu Santo, ¿cierto? Qué maravilloso. En Bogotá estamos tan cerquita, Minuto de Dios, Renovación Carismática, qué belleza. Tanto regalo de Dios y nosotros de pronto sin conocer. Qué importante averiguar con las parroquias dentro de la diócesis, informarnos y acercarnos a esas comunidades. Vamos a unos mensajes comerciales, ya volvemos. Hablando de dones y carismas, Jorgito, ¿por qué no tomamos como esa lista del libro de Corintios 12 sobre los dones y carismas? Hay una parte muy importante que dice que son muchos los dones y los carismas, pero es uno solo el que los da, el Espíritu Santo, pero que los da conforme a su voluntad. Los reparte, por así decir, los distribuye. Y habla de unos carismas, el carisma de ciencia, de conocimiento, la palabra de sabiduría, las lenguas, el discernimiento de las lenguas, discernimiento de espíritus. ¿Qué podríamos decir como estos dones y estos carismas? ¿Qué podríamos hablar? Mira, yo creo que si nos ponemos a hablar de don por don, hacemos muchos programas de dones y carismas, pero lo realmente importante de estos dones puntuales es que hay que entender que no es nada diferente a los 7 dones del Espíritu Santo. Entonces, si tú recibiste, por ejemplo, el bautizo, el sacramento del bautizo, tienes los 7 dones. Y de ahí, entonces ya tenemos nosotros que empezar a mirar esta lista de carismas que nos narra, pues, 1 Corintios 12. Ahí nos está narrando carismas sobrenaturales, ¿cierto? Pero hay carismas naturales, ¿sí? Carisma de la acogida, y ese es un carisma del Espíritu Santo. Ese carisma de la acogida también lo da el Espíritu Santo. En lo que tú te refieres a 1 Corintios 12, yo creo que hay un carisma que es muy particular y es el don de lenguas o el carisma de lenguas, que ahí perfectamente lo narra y que en las comunidades o grupos de oración
se vive de una manera muy especial el don de lenguas. Y nos habla Pablo de los gemidos inefables al Espíritu. Cuando tú ya no tienes más palabras que decir, cuando estás conectado con Dios, llega el Espíritu Santo y hace que tu lengua se enrede y empiezas a decir palabras que tú no conoces en otro idioma. Algunos dirán que es otro idioma, otro dirá que se le durmió la lengua, lo que sea. Miren, lo importante acá es que el Espíritu Santo hace cosas que la mente a veces no logra entender, pero Él sí logra entender. Entonces el Espíritu Santo nos regala eso, nos regala esos carismas, las lenguas, la interpretación de las lenguas, la profecía. Ese de profecía es genialísimo porque nos habla de un don de profecía y es muy sencillo el don de profecía. Es simplemente Dios utiliza a ciertas personas, como en el Antiguo Testamento utilizó a Elías, utilizó a Isaías, a los profetas mayores, los profetas menores, y les inspira en el corazón palabras o les inspira su sentir para ciertas situaciones, para ciertos momentos, para ciertas personas, que no hay que confundirlo como un clarividente, pues, o alguien que adivina. No, es Dios quien coloca en el corazón de una persona, de un profeta, el sentir de él para ciertas situaciones específicas. Dones y carismas. Hay tanto que hablar, por eso vamos a un siguiente programa. Queriendo Dios, vamos a profundizar un poquito más sobre estos temas. Por ahora queremos dejarte con una pequeña oración en el nombre del Señor. Jorgito, te invitamos a orar por nuestros hermanos. Pues bueno, yo los invito a todos, antes de terminar este programa, si usted hace parte de un grupo de oración que tal vez no está en unidad con la Renovación Católica Carismática, si usted pertenece a algún grupo, por pequeño que sea, dígale a su líder: venga, vamos a hablar con el Padre Alejandro Rodríguez, vamos a hablar con la Renovación Católica Carismática para unirnos y ser un solo cuerpo. Si usted sabe o tal vez no estamos en unidad, lo invito a que cierre sus ojos y lo invito a que le pidamos a Dios esa efusión de Espíritu Santo, a que le pidamos a Dios que envíe su llama, su fuego, ese avivar carismático, ese avivar de Dios en medio de cada uno de nosotros, de nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, derrama sobreabundantes bendiciones, sobreabundante gracia. Derrama ahora mismo, Señor, la gracia del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Que podamos, Señor, hoy activar todos los dones recibidos en el bautizo, que los podamos, Señor, sacarle el máximo provecho. Ven, Espíritu Santo de Dios, y para todos los que nos están escuchando, para todas las amas de casa, los padres de familia, los jóvenes, los niños, todos los ancianos, para todos es el Espíritu Santo. Y como dice el profeta Joel, que al final de los tiempos habrán jóvenes que tendrán sueños, visiones, profecías. Hoy te pido, Espíritu Santo, que esa promesa y esa profecía se haga viva en todos los que nos están escuchando, en nosotros y en esta renovación, aquí en Zipaquirá, en Colombia y en el mundo entero. Amén. Amén, amén. Gracias, Jorgito, por acompañarnos. Dios les bendiga y hasta una próxima ocasión. Ven, Espíritu Santo. 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 Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cuando debo callar, lo que debo ser, lo que debo sentir, cómo debo actuar. Ven, Espíritu Santo.